Eres, eres eterno y eres santo. Y por eso eres nuestra sal. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, todas nuestras conversaciones siempre sean saladas con tu pacto, porque esa sal necia de esa sabiduría vieja, Dios, esa no se, ni siquiera se pegue, Padre, ni siquiera nos permita regresar a ver atrás, ni siquiera nos permita aceptar, Señor, ni una alegría pasajera, ni un dolor, ni un dolor sin dolor, y mucho menos un Shema sin Shema. Bendito tú, Padre de los cielos, que, que nos diste la necedad del mundo, porque para el mundo es necedad tu pacto, porque para el mundo es necedad tu amor, porque para el mundo es necedad tu unidad, porque para el mundo de necedad es tu creación y para el mundo necedad es tu debilidad. Pero resulta ser, Padre, que bendito al Dios que nos dio de su pacto para que lo que es debilidad en los cielos, en cambio sea el poder en la tierra, el que vino a traer Cristo Jesús, el de su camino y el de su caminar, el de su oír y el de su hacer, el de su escribir y el de su caminar. Y por eso toda esta unidad es porque en el nombre de Cristo Jesús, mientras dos o más estemos reunidos en tu nombre, será porque siempre hay uno. Porque si hay dos, Dios de los cielos, es por causa de uno. Si hay dos, es porque se sigue multiplicando tu gracia, tu misericordia, para que haya un solo acuerdo, para que haya un solo cuerpo, para que haya un solo reino, para que haya un solo triunfo, una sola victoria, para que haya una sola unidad. Y esa, Señor, es la de tu cuerpo, la de tu mente, la de tu espíritu, la de tu varón, la de tu hembra, la de tu santidad, la de tu sanidad, la de tu gracia, la de tu misericordia. Por eso, Señor, cuánto se ha multiplicado y cuánto se ha extendido y se sigue extendiendo tu unidad al norte, al sur, al este, al oeste, mientras Dios de los cielos, nosotros, nuestra fortaleza, nuestra, nuestro fuego, Padre, siga haciendo lo que tú haces. Y eso, Dios de los cielos, es mirar que por causa de tu nombre, por causa de tu amor, por causa de ti, nos permites volvernos, Señor, a un Dios vivo, nos permites volvernos, Señor, de nuestros delitos y nuestros pecados. Y, Señor, poder orarte, poder levantar nuestras manos y poder, Señor, nombrar lo que tú haces, Padre, y lo que tú hiciste en nosotros, para que, Padre, bendito seas, esa oración de David, esa siga siendo nuestra petición, porque esa petición y esa oración de David es, Señor, la gracia y la misericordia de tu contestación, Dios de los cielos. Y, Señor, si tú no te acuerdas de nuestros pecados, en cambio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hagamos memorial de lo que, Señor, somos contigo. Si tú, Señor, corregiste, si tú, Señor, enderezaste nuestros caminos, hagamos, Señor, memorial de lo que tú escribes y de lo que tú haces. Y eso, Señor, siga resplandeciendo, porque eso es casa del Dabar, porque eso es el norte, el sur, el este y el oeste, porque ese es Daniel, Mía, Erika, Rocío, Lina y todo tu cuerpo de la casa del Dabar. Y somos, Señor, los que nos permites que esa gracia y esa misericordia nos permita reunir y pedirte, Dios, que siempre sea completa nuestra alegría. Y ese es nuestro día. Porque, Señor, si es completa nuestra alegría, es porque sigamos completando y sigamos siendo, Señor, lo que tú nos hiciste. Hijos, hijos completos, hijos, Dios, de unidad, hijos de santidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos ese fuego, ese despertar y ese completar de este nuevo día. En el nombre de Jesús, bienvenidos, bienvenidas. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Estamos ya en los 40 días siguientes y, 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 y ¿qué podemos? Yo tengo una inquietud. Dígame. A lo mejor
por lo que no he podido estar en forma normal en las reuniones. Se completaron los primeros 40 días, ¿verdad? En donde Dios con su fuego santo escribe en nosotros la trayectoria que debemos seguir como flechas que llevan fuego. Ahora, estos nuevos 40 días, el Señor entiendo que sigue escribiendo su ley, su dabar, su justicia, su amor, su primogenitura, todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha estado escribiendo. Ahora, en estos 40 días, ¿es el Señor el que más escribe o soy yo la que debo poner más énfasis en la escritura? Porque entiendo que yo también debo escribir. Sí, mire, entonces por eso nosotros sí debemos ver los ejemplos reales de toda esta escritura y la oración de Daniel, la oración de Isaías, del Salmo 51, me parece 51. Entonces es muy importante. ¿Por qué es importante? Mire, si lo podemos condensar, porque el hijo amado, podemos decirle, claro, David significa el hijo amado de Dios cometió el pecado, uno de los pecados fuertes, pero en esa oración, ahí está la petición, pero también ahí está, eso es lo bonito, porque ahí están los destellos de Dios. En esa oración están los destellos de Dios. Y es una nueva forma de orar. Y es una nueva forma de enfocar las cosas para orar. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos dé la convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y si nosotros vemos cuál es la convicción de pecado, de justicia y de juicio que tuvo David, entonces David se queda corto, pues, porque David tendría que pedir perdón por una multitud de pecados, pero resulta ser que él apunta al blanco de lo que está sucediendo en los cielos, de lo que está sucediendo en la tierra y de lo que está sucediendo en su vida, porque en lugar de enumerar todos los pecados habidos y por haber, en pecados tan trascendentales y fuertes, él se enfoca justamente en el pecado y se enfoca justamente en el espíritu y se enfoca justamente en lo que Dios también hace. Por eso, eh, ese es un ejemplo de oración. Ahora el otro ejemplo, porque estamos hablando, el otro ejemplo es de trayectoria. Y el otro ejemplo de trayectoria lo tenemos en el libro de Números, porque si nosotros nos ponemos a ver en el libro de Números y también en el libro de Números, vemos qué es lo que sucede en estos 40 días. Y en estos 40 días lo que sucede es que ya hay una trayectoria. Y la trayectoria ya es una trayectoria espiritual. Así que el libro de Números nos habla de la trayectoria de los 12 que fueron enviados a la tierra prometida. ¿Y esto por iniciativa de quién? Entonces, ahí tenemos la iniciativa del pueblo, la iniciativa de Moisés o la iniciativa de Dios. Pero coincidencialmente estamos dentro de esos 40 días. Y lo otro, también esto es una proyección de la proyección de Dios, de lo que ocurrió dentro de los 40 días que ocurrieron estas cosas. Entonces, hemos revisado, digamos, eso solamente para ponerle porque me gustaría ver el pecado, un pecado grosero, un pecado detrás del pecado. Allá me gustaría apuntar ahora eh, por trayectoria, a ver, por dos sentidos. En sentido de trayectoria, la trayectoria la tenemos nosotros. Pero en sentido de lo que Dios está haciendo, incluso con David, ¿qué es lo que hizo David? Entonces la trayectoria le da a David. Pero en sentido vamos con el ejemplo de David, con Salmo 51. ¿Qué es lo que hizo Dios con David? Entonces,
con David lo que hizo es darle trayectoria, pero quitarle todo ese sentido de pecado. Eso me parece muy, muy importante. Entonces, hay un sentido de que una de dos, ¿cómo se llama? O David se olvidó de sus pecados, o David camufló sus pecados, o David se enfocó en lo que estaba haciendo Dios. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud con el respecto al Salmo 51, porque evidentemente, si nosotros nos preguntamos eso, diríamos, ¿qué pasó con los pecados? Porque eh, ¿qué pasó con los pecados? ¿Qué pasó con el pecado de David? ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, la pregunta sería, Sí, sí, ¿sí? de lo que he leído en el Salmo. O sea, se diría lo que Dios dice, echa al fondo del mar, nos Eh, limpia. entonces, claro, eh, eh, ¿qué hizo Dios? Esa es la pregunta. Ese es el enfoque. ¿Qué hizo Dios con los pecados de David y qué hizo David con los pecados? Entonces, ahí vemos una conexión. ¿Qué hizo David con el pecado? ¿Qué hizo? Aparentemente, ¿qué hizo David con el pecado? Lo tamizó a la luz del Espíritu. Chévere, muy bien. Rocío, ¿qué hizo David con el pecado en el Salmo 51? ¿Los borró? Sí. Entonces, ese es el sentido, porque si nosotros vemos qué hizo con el pecado de David, ahí vemos, tendríamos que preguntar, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de David? Entonces, ¿qué pasó con el pecado? Entonces, eso es una forma de nosotros, o sea, eso me parece espectacular, tener esa conexión con Dios, que si Dios está borrando, nosotros, pues no es que nos hagamos los locos, y David no es que se hace loco, sino por el contrario, le da toda la fuerza para escribir algo diferente. Ese es el punto, pero el enfoque es tiene que borrarse. Dios está borrando y yo no tengo que hacerme loco, sino ¿cómo borro? ¿Cómo borro? Entonces, y la respuesta es ¿cómo borro? Es dándole espíritu. Así que yo creo que ahí estamos claros. Ahora, mm, el otro ejemplo, el otro ejemplo es el de números. Estamos también dentro de los 40 días de números. ¿Quién mismo envió a a las 12 personas que fueron y después trajeron el informe que trajeron y entre ellos estaba, eh, ¿cómo es? Moisés, entre esos estaban Caleb y Josué? ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Entonces, ¿qué? La historia de ellos es, ellos tenían que ir 40 días, tuvieron que ir 40 días y después de 40 días regresar para dar un informe. Entonces, ¿por qué fueron ellos? ¿Por qué fueron ellos? ¿Qué opinas, Daniel? ¿Por qué fueron ellos? Porque eran flechas, Marquito. Entonces estamos en la época de flechas. Entonces, si ve, coincidencialmente ya tenemos otra óptica para desarrollar en función de eso. ¿Por qué eran flechas? Entonces, ¿por qué se le ocurrió? Entonces, si eran flechas, ¿a quién se le ocurrió mandarles? ¿A Moisés? ¿Al pueblo? ¿A Porque quién? Dios les dio una trayectoria. Claro, pero resulta ser que aquí, mire, déjenme ver. Mire, Deuteronomio, Deuteronomio 1:22. ¿Quién puede leer Deuteronomio 1:22? Yo le leo. Sí. Dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros
que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. ¿Sigo? ¿Ya? Entonces, ¿quién envió? ¿Quién les envió? ¿Quién les envió? Moisés. Moisés. ¿Qué opina Erika? ¿Quién les envió? Yo creo que les envió la unidad. La unidad. Sí. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de, o sea, de que o sea, como decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad. Oh, buena salida, pero en realidad está diciendo eso. Claro, o sea, yo pienso que es la unidad, ¿no? Bueno, vamos, la unidad, chévere, la unidad. Vamos a números 32, Erika, 32, 6, números 32, 6, 7, 8 y 9. Léalo, y la pregunta es la misma, ¿quién les envió? Y para todos, ¿quién les envió? ¿Qué dice? ¿Les leo? Perdón, números 32. Sí, el libro de Números, capítulo 32, versos 6, 7, 8 y 9. Y 10 también, si quiere. Dice, pero la pregunta es, le hago leer esto para preguntarles quién les envió, porque Erika dice les envió la unidad. Y aquí, Erika, ¿quién les envió? Mira, Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra, pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo, ¿quién les envió? Yo sigo pensando que Moisés, porque si hubiese sido la unidad, por unidad con el Señor, No. ellos tenían un camino que tenían que solo cruzar y tenían que Pero mire, poseer. pero mire, por eso le decía, aquí, ¿a quién se atribuye que les envió? Moisés, ¿verdad? Él dice, cuando yo les envié, ¿sí? Todas las versiones me imagino que tienen así. Entonces, por eso decía, aquí mismo les envió. Y vaya a números 13, al capítulo 13, el verso 1. ¿Qué dice? Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, ¿qué dijo? Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada ¿Quién? tribu de sus padres. Pero dice, Jehová habló a Moisés, Ya, ok, diciendo, por eso. Entonces estamos claramente, pero entonces tenemos tres enviadores. Aquí uno dice Jehová. En Deuteronomio, volvemos a Deuteronomio. Deuteronomio 1:22. Entonces todos vosotros acercaste a mí y dijiste, enviemos hombres. Todos vosotros, ¿quiénes son todos vosotros? el pueblo. El pueblo. Entonces, entonces, ¿con cuál de estas nos quedamos? Es la misma Biblia. Son tres ópticas diferentes. E incluso a una cuarta óptica, la de nosotros.
Así que, por eso decía, y chévere lo que decía Daniel, que ¿quién borró? ¿Por qué borró? Y Daniel hablaba de las flechas. Entonces, estamos dentro de los 40 días para mirar estos acontecimientos. ¿Cómo se llama? La confluencia, digámoslo así, la sincronización. Dios borrando y David haciéndose loco, aparentemente, ¿no es cierto? Dios escribiendo y ¿quién más estaba escribiendo? También estaban escribiendo ellos. Entonces, todo esto por la pregunta de Lina. ¿Qué representan estos 40 días? Entonces, estos 40 días, ¿qué representan, Lina? No representan lo que yo haga, sino representan lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde vemos, claro, ¿qué está sucediendo? Vemos ya dos ejemplos. ¿Qué sucedió con David? David rompe el molde de las oraciones y rompe el molde de todas las oraciones porque todos, claro, se atribuyen pecados, pero rompe el molde de las oraciones porque en lugar de atribuirse pecados, ¿él qué hace? Él borra pecados. Y una cosa es borrar pecados y otra cosa es hacerse loco. Pero no solo borra pecados porque él se le ocurre borrar los pecados, sino porque él escribe algo diferente. ¿Y qué es lo que está escribiendo él? Que por sobre todos los pecados hay una escritura. Y la escritura es la del Espíritu. Entonces, estos 40 días, ¿qué está sucediendo? Están sucediendo dos cosas, exactamente. Estamos viendo ejemplos reales, estamos viendo ejemplos bíblicos de cosas escritas, de cosas, como decíamos, de cosas que se creen, de cosas que parecen, pero realmente de cosas que son. Y vemos en estos ejemplos reales de lo que está pasando en la Biblia, de todo lo que Dios está haciendo, pero todo esto enfocado a lo que Dios está haciendo desde el libro de Éxodo. Entonces, ¿qué es lo que hizo en el libro de Éxodo? ¿Qué es lo que les dijo? Vamos a los últimos versículos. ¿Qué les dijo? Éxodo. Capítulo 20, capítulo 32. Ahí es donde nos quedamos, porque estamos en los segundos días. Dice, Éxodo 32. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Pero ahora sí es tu voluntad. Obviamente aquí es lo que dice, ¿no? Lo que dice Moisés. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Que él borra lo que tiene que ser borrado, pero no borra lo que no tiene que ser borrado. Perfecto. Ese es el punto. No borra lo que no tiene que ser borrado. Entonces, si no borra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Está escribiendo. Escribe. Y ahora, ¿qué es lo que escribió Dios? Que Eso, Moisés es parte de su escritura, que no tiene por qué borrarlo. a Moisés. Pero ahora, claro, Dios le dice, eres parte de mi escritura. Ahora Moisés, ¿es parte, es consecuente a la escritura o qué, Moisés, qué es lo que No, hace? porque entonces no le hubiera pedido que lo borre. Exacto. Mucha. Me ahorró todo ese tipo de cosas.
Y lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo David? ¿Qué hizo David? Es consecuente con las cosas que está borrando Dios. Pero después sí, David fue consecuente. Por supuesto, exactamente. Entonces, esa es la parte. David fue consecuente, pero con las otras cosas que tenía que él mismo borrar, ¿qué hizo? Pues no fue muy consecuente que digamos. Claro, no las borró. No borró lo que tenía que borrar y por eso. Pero Dios borró, exacto, pero Dios borró. Y él mismo, mire, y por eso lo chévere de esa oración, que él mismo es consecuente porque no está hablando de los pecados, sino está hablando de las cosas borradas. Y de las cosas borradas, está hablando de las cosas borradas, pero está hablando de un nuevo espíritu. Y ahora, si pide el nuevo espíritu, ¿para qué es? Lo que le falta ahí es una nueva escritura, tal vez. Ahí estamos de acuerdo. Y ahora, claro, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice Dios? Dios le da la escritura de ese tiempo. Éxodo 32, 34. ¿Qué le dice? Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá con delante de ti, mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Entonces, ¿qué les dice para los siguientes 40 días? ¿Qué les dice? Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. ¿Qué les dice? Volvamos. Éxodo 33, verso 1. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Éxodo 33, 1. Entonces, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te descuide en el camino, porque eres un pueblo de dura servicio. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué opina Lynn? ¿Qué les está diciendo? Para los siguientes 40 días. Entiendo yo que dice que caminemos, que vayamos, que hagamos, que veamos la ley, que llevemos su palabra, que cumplamos con lo que Él nos dice, que sobre todo llevemos espíritu, que Él siempre está con nosotros Ya, y que Él va a echar fuera y va a borrar todo el ya. pecado. Yo pienso Bien. que dice que mientras nosotros no echemos al cananeo, al fereceo y todos esos, entonces no podremos tener una escritura. Casi. Daniel, ¿qué opinas? ¿Qué dice? Marquito, tengo una pregunta. ¿La dureza de Claro. cerviz es una escritura? ¿Perdón? Sí, La claro, dureza de cerviz es una claro, escritura. claro, Mm. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, creo que iba con el ángel borrando, tratando de borrar lo que habían pasado todo ese tiempo en el desierto. Ya. Por eso envió su ángel delante de ellos. Pero lo que hemos visto los otros años también, esto es lo importante de esto, y que ahora tiene sentido, y que nuevamente tiene sentido, porque dice, o sea, Dios sabe que va a subir 40 días, otra vez va a subir 40 días, Moisés, sabe que le dijo que tiene que escribir de 2 veces, ¿y por qué por qué les dice sube? Eso es lo que
esa es la parte de la escritura. Lo que les está diciendo, Dios está ratificando su escritura. Sí, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Miren, ¿qué les dijo antes? Nuevamente, vamos al 32. Mira el 32. 32, 34. ¿Qué les dice? Les leo, porque si no, parece, no sé si estamos. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado. ¿Qué le está diciendo? Lo que les dice, estoy ratificando. Rocío, dígalo, por favor. Es que estaba borrando el pecado de eso. Pero lo que les dice, mire, por eso se unen estos eventos. Entonces, ¿por qué subieron ellos en este tiempo, en los siguientes 40 días? ¿Por qué subieron ellos a la tierra prometida? ¿Por qué subieron? Por la ratificación de su escritura. ¿Por qué les dice inmediatamente después de los 40 días? ¿Por qué les dice suban y les dice mi ángel irá contigo? ¿Y por qué les dice yo no voy a ir con ustedes? Y les dice castigar. Todo lo demás les dice, pero todo lo demás gira en torno a su escritura. Lo que está diciendo es tiempo de ascenso. El tiempo de escritura es tiempo de ascenso. Tiempo de escritura es tiempo de ascenso. Los 40 días primeros fue tiempo de ascenso o tiempo de descenso. Este es lo mismo, tiempo de ascenso o de descenso. No le está diciendo vayan y ya, o sea, físicamente allá. No, lo que le está diciendo es ya escriban para ir a la tierra prometida. ¿Qué necesitan para ir a la tierra prometida? ¿Qué necesita usted para ir a la tierra prometida, Lina? ¿Qué necesita? Tener esa escritura diferente. Claro. Entonces, ¿qué se necesita para ir a la tierra prometida? Escúcheme la pregunta. ¿Qué se necesita para ir a la tierra prometida? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Erika, Mía, ¿qué se necesita? Daniel. Ascender o subir. Ascender, subir, perfecto. Mía, tú que estás en este ámbito filosófico, ¿qué se necesita para ir a la tierra prometida? Ser flecha. Ser la flecha. dirección. Porque no se llama tierra de flechas. ¿Qué se necesita, Daniel, para ir a la tierra prometida? Ser la tierra prometida. ¿Qué se necesita para ir a la tierra prometida? Ser la tierra prometida. Ser una tierra prometida. Muy bien. Entonces, ¿y qué se necesita para ser Se necesita borrar y escribir. Se necesita borrar y escribir. Pero no se llama tierra del borrado y del escrito. ¿Qué se necesita, Nancy, para ir a la tierra prometida? ¿Qué se necesita? Se necesita sellar. ¿Qué? Nueva escritura. ¿Y cómo se llama la nueva escritura? Tierra prometida. Jesucristo, no se la vi. El Erika, huerto. Erika, ¿qué iba a decir? Sellar. No se llama, perdón. Que necesitamos sellar. Perfecto. Esa es la palabra. Necesitamos sellar. Por eso se llama tierra prometida, porque es tierra de la promesa. ¿Cuál es nuestra promesa? Nuestra promesa es del Espíritu, la primogenitura. Y ese es un sello. ¿Y para qué vamos a la tierra prometida? ¿Para qué? Porque es la tierra de confirmación del pacto. ¿Y el pacto qué es? Un rodeamiento. ¿El pacto qué es? Una escritura. Ya, le cachó. Entonces, ¿qué les está dando? Les está dando ¿qué les está dando ¿qué les está dando qué les está dando? La tierra prometida ya les dio. ¿Qué les está dando? El rato que les dice, anda, sube, y el pueblo ha sacado la tierra que es prometida, anda, sube a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les está dando? ¿Les está dando una orden para que vayan o les está dando una nueva escritura?
Una nueva escritura. Ya le cacha. O sea, no sé si le cacha. ¿Cómo va a ir sin pacto, como dice Daniel? ¿Cómo va a ir sin escritura? ¿Cómo va a ir sin promesa? ¿Cómo va a ir sin sello? ¿Cómo va a ir sin vida? ¿Qué pasa si va? Entonces, ahora vamos con el ejemplo de los de números. ¿Cuántos fueron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos fueron, no de espías? ¿Cuántos fueron con pacto? 2. ¿Cuántos fueron con promesa? 2. 2. Y en total, ¿cuántos fueron? 2 con promesa. ¿Y los 10 cómo fueron? Fueron borrados, o sea, fueron ¿Con sin qué, pacto. y con qué regresaron? Con temores, con ¿Y los 2 con qué regresaron? con el pacto. Con lo que fueron. Entonces, Ujú. ¿con qué fueron? ¿Qué tenían, qué tenían escrito? Pacto. Tenían escrito santidad La a Jehová. confirmación del pacto. Tenían Santidad a Jehová. tenían escrita la filosofía de su vida. ¿Cuál era la filosofía de su vida? La ley vieja. ¡Ey! Los 2 tenían escrita Primogenitura. Ser tenían, santos como el escucha, santo. verás mía, la filosofía, verás mía, tenían escrito la epistemología. ¿Cuál es la epistemología? La ley del La ley. griego. Ah, ya ves, todavía te falta. Por eso necesitas a ver, ¿cómo te explico? Ese mundanal, pues, toda esa, bueno, Esa vieja escritura. toda esa vieja escritura, exactamente, toda esa filosofía hueca, ¿sí? Toda esa sabiduría. ¿Cómo la llama? ¿Cómo la llama Pablo a esa sabiduría? A esa sabiduría le llama necedad. ¿Y cómo le llamas Pablo a la sabiduría de Dios? ¿Cómo le llama? Le llama necedad. ¿Por qué? Porque para el mundo eso es necedad. Por eso es irreconciliable esas dos cosas. Porque tarde o temprano ellos van a llegar a la necedad. ¿Y qué es la necedad? ¿Qué es la necedad? Es borrar lo que uno debería estar escribiendo. Escuche, la necedad es sal. Y si es sal, ¿la necedad qué es? Pacto. Entonces, cuando se chocan esos dos pactos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Mía, cuando se chocan esos dos pactos? Una explosión. No. ¿Qué pasa? El que no... Pues a uno le... Se tiene que eliminar el que no es el verdadero. Claro, resulta, la isla o se une. Cualquiera de las dos, ¿no? resulta ser que ambos son necedad. Entonces, tarde o temprano, uno va a ser necedad. Pero la verdadera. Claro, va a ser la verdadera, no solo va a ser, sino la verdadera es necedad para el mundo. Pero Claro. resulta ser que el pacto de Dios, que es necedad para el mundo, resulta ser que ese es lo que venció a todos, a toda la sabiduría del mundo, y venció a Satanás. Por eso Satanás se le hizo 8 la cabeza, porque dijo, ¿cómo me va a vencer a mí? ¿Cómo me va a vencer con necedad si yo soy el dueño de la necedad? Entonces, así es lo que hoy podemos decir.
nosotros para avanzar, ¿sí? Nosotros llevamos lo que traemos, nosotros avanzamos hacia donde nos permite, hacia donde nos permite avanzar, hacia donde nos permite avanzar nuestra escritura. Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar? Primero, ¿qué se necesita? ¿Qué les dio Dios para avanzar? Primerito, lo que les dio Dios para avanzar, ¿qué les dio? Les dio la promesa. El pacto. Exacto. Y la promesa les dio para que la promesa se haga una escritura en nosotros. Y la escritura en nosotros sea ¿qué? Se haga una trayectoria. Entonces, Amén. Lina, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer, Lina, en estos 40 días? Asegurarme de que el pacto lo tengo. Asegurarme. A ver, hasta asegurarme estamos bien. Repita lo que diga. ¿Vieja escritura o nueva escritura? Nuevamente. Nueva escritura. A ver. Pero lo que dijo. ¿Qué necesitamos? O sea, Lina? posesionarme de la promesa. No, lo que dijo. Esperen, deme chance de que usted mismo vea lo que dijo. ¿Qué dijo Lina? Asegurarme. Asegurarme de tener el pacto del Señor. Asegurarme de tener el pacto. ¿Vieja escritura o nueva escritura? De acuerdo a lo que tú nos das, nueva escritura. No. O sea que nosotros tenemos que asegurarnos de que tenemos pacto. O sea, el que tiene Cristo, No, tiene que asegurarse que tiene o sea, a Cristo. asegurarnos que tengo el pacto, yo me refiero a que en realidad la ley, el dabar del Señor, yo estoy posesionada, yo lo tengo. Porque Ya. puede ser que lo camuflo yo también. Entonces permítame proyectarle, permítame darle sentido, ¿sí? No le corrijo, sino lo que yo estoy entendiendo, ya ve usted lo que me está diciendo, yo estoy entendiendo, porque me está diciendo algo le faltaba, entonces le voy a completar. Asegurarme de que mi pacto esté renovándose, porque el rato que no se renueva, ¿sí? Tengo una vieja escritura, y el rato que tengo una vieja escritura, ¿hacia dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? A los dientes, a lo mismo. A lo viejo y a lo mismo. Ya. ¿Qué se necesita en estos 40 días, Rocío? ¿Qué opina? Ascender. Ascender. Exacto. Pero ¿qué es lo que tiene que ascender? Ascender. Entonces, permítame completarle. Lo que tiene que ascender es lo que está oculto y resulta ser que lo que está oculto, lo que necesita ascenderle, no tiene que inventarse nada. Lo que tiene que hacerle ascender es o bien la escritura que ya está escrita. La escritura es hacienda, pero la escritura hacienda, ¿para qué tenemos que ascender? Para escribir nuestro cruzamiento, para escribir en la tierra prometida, para escribir lo que tengo que avanzar, lo que tengo que pasar, lo que tengo que construir, lo que está preparado del otro lado. Entonces necesito un ascenso también renovado. ¿Ya? Erika, ¿qué necesitamos para estos 40 días? Sellar mi trayectoria, Marquito. Sí, eso es lo que hizo David. Pidió espíritu, pero le faltó, selló su trayectoria, puso su trayectoria, Dios le perdonó. Pero si ve, le faltó una cosita, le falta ese Salmo 51. Eso es lo que tenemos que completar. ¿Qué es lo que le falta a ese Salmo 51? Saberse sellador. Claro, exactamente. Ya. ¿Qué hacemos en estos 50 días? ¿Qué se necesita para estos 50 días, para estos 40 días mía? Se necesita la mano. De lo que usted decía de los primogénitos. Para romper, es lo que yo entiendo. Como para romper esa subprotección. ¿Sí ve? Esa subprotección, ¿te das cuenta?
no solo es cuestión de su protección, sino es cuestión, como tú lo dices, es cuestión de escritura. La filosofía es un pacto, la epistemología, todo ese peso, toda esa necedad, toda esa sal es todo un sistema de toda una escritura que llevamos como mundo occidental, pero que el momento que nuestra trayectoria nos lleva a mirar en dónde estamos, nos damos cuenta que todo lo que hemos roto, todavía queremos meternos a ese mundo occidental, a ese pensamiento occidental, de esa filosofía barata de éxito, digámoslo así. Pero ¿cuánto hemos avanzado y cuánto tenemos por avanzar? Pero rompiendo ese esquema mental para ver en realidad qué es lo que Dios ha logrado en nosotros. Marquito, pero a veces es difícil. Por supuesto, pero ya tenemos la escritura. ¿Cómo se llama la escritura? La escritura se llama ascenso. ¿Cómo se llama la escritura? La escritura se llama, nosotros somos los que vamos a ir con espíritu a esa tierra prometida. Nosotros somos los que llevamos en todo este tiempo los que estamos escribiendo algo que nos va a permitirnos proyectarnos. Entonces, ya con él, ¿por qué le digo esto? Porque si usted tiene esa escritura, ¿qué va a pasar con las otras escrituras? No, pues van a ir desapareciendo esas otras, van a ser borradas. Exacto. Eso es lo que digo. Sí, pero Marquito, o sea, lo que me refiero es que es difícil darse cuenta si uno está caminando o no. Eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si usted se ve en este momento y se ve a la par de Dios, usted, y comienza a analizar todas las cosas que ha roto y todas las escrituras que ha roto, ¿cómo se ve la Erika en función de las escrituras que tenía antes? ¿Cómo se ve ahora? Uy, Marquito, pero es que no sé si realmente, o sea, yo no me puedo ver en ese plano, no puedo, no sé, no sé si he cambiado, si es que he caminado, si es que he tenido una trayectoria, no lo sé. Mi pregunta es, su escritura vieja, en relación de ahora tener una escritura con sentido, digamos, una palabra que le haga saber que no un Dabar que tenga peso de gloria. Y sobre todo, que no tenga un peso de confusión, que no te traiga vergüenza, que no le haya desviado, que no le esté haciendo volver a reescribir lo mismo. Eso ya es mucho. Amén. Solo es cuestión, claro, pero obviamente es cuestión de filosofía, de seguir cambiando, porque mi filosofía del éxito es diferente a la filosofía del éxito de Dios. Mi filosofía de sabiduría es diferente a la sabiduría de Dios. Pero si el rato que yo sopeso entre la una y la otra, yo veo que para mí, como Casa del Dabar, todo esto ha bajado la una, ha bajado la intensidad y la otra sigue caminando, pues eso ya para mí es mucho. Pero eso no me quiere decir que la trayectoria se queda aquí, sino que la trayectoria tiene que continuar. Más o menos por ahí vamos. Entonces, ¿qué hacemos en estos 40 días? Nancy. Borrar las escrituras de los jebuseos, de teos y todos los feos para ascender a la nueva escritura. Exacto. Y esa es la nueva escritura, mire. Esa es la nueva escritura. Pensando que la nueva escritura es que nos alegremos y nos gocemos. No sé si estoy bien. La escritura es que completemos, exactamente. La escritura es que completemos, porque aquí en Éxodo 33 dice, anda y sube de aquí, y sube tú y el pueblo que he sacado a la tierra que yo juré. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿No es cierto? La escritura no ha cambiado. La escritura, la promesa no ha cambiado. Tienes que ascender a la tierra del juramento. ¿Y cuál es la tierra del juramento? La tierra del pacto. ¿Y cuál es el pacto? La tierra de la promesa. ¿Y cuál es la tierra de la promesa? Es la tierra de la nueva escritura, la tierra que cambió esa escritura, se dejó escribir, salió no a explorar, sino salió a tomar posesión como en Números y regresó para seguir avanzando. Y eso es lo que Caleb y lo que Josué, eso es lo que muestran.
Erika, ¿algún comentario? ¿Sí? Sí, le iba a decir que, ay, ya me olvidé, que sería de evidenciar los jebuseos, los jereceos para poderlos borrar. Eso es lo que deberíamos estar en esta trayectoria. O sea, Mire, usted dice la evidencia, claro. ¿Dónde está la evidencia? Yo le pregunto, en José y Caleb, ¿en dónde está la evidencia? ¿En dónde estuvo la evidencia? en su corazón. Amén. Ya ve, esa. ¿Y cuánto tiempo les duró la evidencia? No, pues ellos ya tenían esa escritura sellada. ¿Y cuánto tiempo les demoró en llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo les demoró usted? Aunque usted, con usted mismo, quiero que me entienda la pregunta. Usted me dice la evidencia está en sus corazones. Entonces, si la evidencia está en su corazón, resulta ser que, ¿cuánto tiempo les tomó evidenciar físicamente eso en la tierra prometida? ¿Cuánto? Un abrir y cerrar de ojos. Un momento que ya tocaron tierra prometida. O sea. Ah, entonces para usted el momento que viajaron allá, ¿no es cierto? Sí, ya ellos sabían y estaban confiados de que eso era lo que tenían que ir a hacer. Tenían que ir por la tierra prometida. Entonces la evidencia les tomó 40 años. Así resultaría. No, yo no creo que les tomó 40 años. ¿En cuánto tiempo murió la generación, toda esa generación? Bueno, sí. O sea, si es que estamos hablando de que toda esa generación que tenía que morir para que se evidencie, sí. Ya, perfecto. Yo, por eso le digo, porque esa es una evidencia griega, es una evidencia filosófica, pero en la evidencia de Dios y en la evidencia de ellos, ¿cuánto tiempo les tomó? Nunca perdieron. Durante los 40 años, ¿dónde estaba la evidencia de su tierra prometida? En su corazón. Entonces, en su corazón, la tierra prometida, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en una edificación. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en una trayectoria. ¿Y cuándo perdieron esa trayectoria? Nunca. Cuando llegaron a la tierra de la evidencia. Pero ahí no la perdieron. Yo le pregunto, ¿qué tenían que hacer ahí en la tierra de la evidencia? ¿Tenían que evidenciarla o tenían que desarrollarla? No, desarrollarla, seguir la trayectoria. ¿La desarrolló o más bien la embarró? Es que no recuerdo que... ¿Cómo le Tengo embarró? que leerlo a Josué. Voy a leerlo. Bueno, pero esa es la cuestión. Mire, la escritura no se borra. La escritura se desarrolla, la escritura se evidencia, la escritura se vive. Y después que la evidencia viene, la evidencia ya nada más es circunstancial, pero ellos ya llevaban, ellos tenían que continuarla y ellos tenían que seguirla desarrollando y tenían que desarrollarla en sus hijos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que cambió en ellos? ¿El hecho de que hayan ido a esa tierra o el hecho de que se haya escrito en su corazón? No, el hecho de que se haya escrito en su corazón. Eso, por eso lo que nosotros estamos haciendo es exactamente lo mismo. Nosotros no estamos viviendo una evidencia terrena, sino estamos viviendo la evidencia del reino de Dios y su justicia para ese darle forma aquí y ese romper el molde y eso llevarlo y eso continuarlo hacia adelante como individualmente y como nación y como casa. ¿Me explico? Sí, Marchito. Pero para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces, y ahí viene la pregunta para todos. ¿Qué es lo que le tomó 40 años a Caleb y a Josué? ¿Les tomó 40 años borrar esa vieja escritura o escribir, en 40 años de escribir la nueva escritura? Poner su corazón como para escribir.
Ya, la escritura, ¿cuánto tiempo les tomó? Un proceso. El borrar a esos cananeos y eso, ¿cuánto tiempo les tomó? 40 años. 40 años. Y 40 años y después, ¿qué hicieron con el cananeo, el fereceo? ¿Qué hicieron? Le O sea, borraron. lo revivieron. Exacto, 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 exacto. Entonces, por eso lo que da vida, eso es lo que le está diciendo. Si no, no tiene sentido. Mira, aquí lo que tiene sentido es la escritura, porque les dice, se acabaron los 40 días, vienen los 40 días y le dice, anda, sube tú y el pueblo que has sacado a la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaí y Jacob, diciendo a tu descendencia. Y esa misma escritura, porque Dios sabía en ese instante que les iba a mandar a los 12 para que cumplan esa misma escritura, porque sabía en el tiempo de David que iba nuevamente a manifestarse esa escritura. Y esa escritura sigue siendo vigente. Es una escritura, devuélvele a tu corazón, devuélvele una escritura, devuélvele a tu corazón lo que yo estoy escribiendo, devuélvele para que no pierdas la trayectoria, no pierdas la esperanza, no pierdas. Y vivas y vivas no solo la evidencia física, sino sobre todo la evidencia vivencial de tu vida, porque la evidencia física no es lo mismo que la evidencia de mi vida. O sea, a mí el estrenar la casa no me cambia. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo teniendo una trayectoria, pero la evidencia de la casa también es válida, claro que es válida, por supuesto, porque rompió mi viejo molde. Pero tengo que hacerlo unidad, evidenciarlo en función de cuerpo. Amén. 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 Entonces, ¿quién me falta? Amén. ¿Qué hacemos en estos 40 días? ¿Sí? En estos 40 días, esa esa trayectoria, ese pensamiento viejo, esa filosofía vieja, esa escritura del otro año, tiene que renovarse para renovar nuestra trayectoria. Y nuestra trayectoria, evidentemente, es la trayectoria para, en lugar de traer una respuesta a mi casa, volver a mi casa. Me refiero, ahora estamos tomando, claro, el libro de números. Los 40 días de números que se fueron en esos 40 días, porque estamos ahora en esos 40 días, ¿qué pasó después? Después de esos 40 días, ¿qué tenía que traer? O bien un espíritu vivo o bien un espíritu apagado. Entonces, los 10 trajeron un espíritu apagado y los 2 trajeron un espíritu vivo. Y eso, Marquito, representa a los 10 al reino del sur y los otros del norte. Así es. El uno es de Efraín, claro. El uno es de Efraín y el otro es Judá. ¿Sí? Josué Efraín vendrían a ser los 2 y Judá vendría a ser los 10. No, porque Caleb, porque incluso ahí hay unidad, mire, porque ahí hay unidad, porque las tribus que se unieron fueron la de Judá y la de Benjamín, ¿no es cierto? Pero ahí hay unidad, porque hasta por eso es tierra de la promesa. Ahí hubo unidad entre Judá y Efraín, y haber unidad entre Judá y Efraín es durísimo. Entonces, muy buena su pregunta, porque resulta ser que ahí hay cumplimiento de la promesa, porque ahí están representadas las 12 tribus, amén, porque Efraín representa las 10 tribus, y Judá y Benjamín representan a las dos primogenituras, a la primogenitura de Efraín y a la primogenitura de Judá. Entonces, ¿por dónde se dividió Benjamín? ¿Por dónde se dividió Judá? Judá se divide más bien por el lado de Benjamín. Pero hasta en eso hay cumplimiento, hay cumplimiento de pacto, hay completamiento de promesa hasta en esa ocasión. Y me parece muy, muy acertado porque se puede hacer todo, claro, todo un sentido de unidad que no se perdió, sino que Judá y Efraín también hay que unirles, eso siempre.
Judá y Efraín a quien mires. Bueno, ¿alguna pregunta? Estos 40 días, entonces, una escritura que no cambió. Incluso, a ver, una escritura que no cambió. Desde Abraham, desde Isaac y de Jacob. Y que más se ratificó para este tiempo, para estos 40 días, para los siguientes 40 días. No cambió, sino acentuó. Pero ¿qué significaba esta? Que esta escritura nuevamente tiene que esta ser puesta para que esta nos dé la trayectoria. Y la trayectoria, como decíamos, tiene que evidenciar. Y tiene que evidenciarse, ¿en dónde? Tiene que evidenciarse en mi proyección. En mi proyección, exactamente, en mi proyección. Porque si tengo una escritura vieja y no si tengo una escritura nueva y no me proyecto, algo como que algo está pasando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a orar. Padre, yo bendigo, Señor, a la casa del Dabar y sobre todo, Señor, a una escritura que es viva, porque el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de darles la tierra prometida, eso es una escritura y esa es una heredad para que en el nombre de Cristo Jesús esa sea nuestra escritura y nuestra heredad. Porque en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, esa escritura seguirá borrando viejas escrituras, viejas trayectorias, viejas expectativas y viejas evidencias. Porque toda la evidencia, Señor, de nuestro corazón, esa, Señor, de ser flechas, de ser de nuestros hijos, es, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, desde Jerusalén hasta Jerusalén. Y nuestra evidencia es nuestra Jerusalén. Y bendito seas porque nuestra Jerusalén celestial, esa, Padre, es la que nos dio, la que nos da sentido. Esa es nuestra tierra prometida y esa es nuestra promesa. Para que, Padre, en el nombre de Cristo, rompa esos pensamientos y esas escrituras viejas y rompa, Padre, esos pecados viejos, esos pecados que afectaron, Señor, a Esaú, que afectaron a Eliseo, que afectaron en vergüenza, que afectaron a todos y que, Señor, ocultos ahí, quisieron empañar la obra, pero que en el nombre de Cristo Jesús bendito seas, porque se sigue cumpliendo tu escritura, y esa escritura, Señor, la de David, la de Abraham, de Isaac y de Jacob, es la de un pacto, y no por causa, Señor, de nuestro pecado, sino por causa de tu gran nombre, y por causa de tu gran nombre, hoy sean, Señor, las cosas nombradas, y lo nombrado es la tierra, Señor, la tierra de la promesa, la tierra, Señor, de tus hijos, la tierra de la trayectoria, que siga siendo en el nombre de Cristo Jesús la escritura de nuestros hijos, la escritura, Señor, de tu paternidad en nuestros hijos, en nuestra congregación, en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, Señor, porque con el sello de tu Espíritu, esta trayectoria que tú estás escribiendo, nos haga salir. Bendigo, Señor, las salidas. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús el Espíritu, Señor, que nos está llevando, que nos está moviendo al norte, al sur, al este, al oeste. Si viajamos, no viajamos, pero son 40 días, Padre, de mirar nuestra tierra prometida en nuestro corazón y en todo lo que estamos abriendo, como lo hicieron esos 12, como lo hicieron esos 1, como lo hizo, Señor, el Espíritu de Dios, que sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. En el nombre de Cristo Jesús, llevamos al cumplimiento de tu pacto. En nombre de Jesús. Amén, amén, Marquito, gracias. Amén. Amén, gracias por todo. Bendiciones. El Shabbat nos vemos hasta el viernes. Amén. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones con todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.